que ha tenido películas un poco más, originales de alguna manera, porque, o sea, todo el mundo conoce los clásicos de Pixar de alguna manera. Entonces, y ¿cómo se dice? Más diverso el contenido que ha sacado. Y precisamente ha sido, de alguna manera, bueno, yo siento que un poco mejor, o sea, las películas de Pixar han sido mejores un poco que las de Disney porque transmiten un mensaje más, más hacia la realidad, o sea, dejan de fuera tanto el tema de la fantasía, si es real, si es pura magia o lo que sea que siempre ha tratado Disney precisamente. Entonces se salen de ese contexto y lo aterrizan a una situación pues que todo el mundo ha vivido, ya sea de amigos, de padres, de la escuela, de superaciones personales, ¿no? Entonces, pues es precisamente eh, ese discurso que Pixar siempre ha manejado. Ajá, pues sí. Mitzi, cuéntanos. Bueno, es que justo hizo como un comentario hace rato, pero bueno, no me acuerdo cómo estaba muy bien planteado, pero mencionó que hay quienes intentan ver más allá por pues personas tal vez con otras capacidades y justamente, bueno, yo investigué e intenté relacionar a dos arquitectos. Uno era Shigeru Ban y Ajá. el otro es Doshi Balkrishna. Balkrishna Doshi, sí. Y pues a mí se me hizo curioso porque justamente son dos arquitectos que ven precisamente por algo más social. Eh, Ambos tienen proyectos que van enfocados como a los refugiados o a personas con escasos recursos o a víctimas de desastres naturales y así. Y pues ambos lograron como la capacidad de ofrecer este servicio, bueno, que muchas veces lo vemos más como la arquitectura es algo más estético, algo más de personas que pueden pagarla. Y creo que ellos hacen esta diferencia de no necesita ser caro para ser bello y justamente crean como esta arquitectura bella, cómoda para las personas que la necesitan y la viven y pues aparte de todo pues generan como un juego con la materialidad, con el espacio, con el entorno, con el concepto incluso. Entonces, ah, No, sí, sí, todo el sentido. Y qué bueno que nos regresa al tema de la arquitectura. Este, pero sí, Shigeru Ban se hizo famoso por por estas viviendas emergentes y centros culturales emergentes, centros, sí, como albergues emergentes que estaban hechos con sonotubo, ¿no? ¿Ubican el sonotubo? Que son estos tubos de cartón grandotes que luego usan como cimbra, ¿o no? Bueno, busquen sonotubo en el Google. Este, es un material de construcción. Pero él lo que hace es dispone muchos, los rellena de concreto, les pone una cubierta encima y ¡zas! ¿No? Ya tenemos un albergue rápido, ya tenemos este, espacios para guarecer a personas que han sido afectadas en Japón, ¿no? Como dice Mitzi, eso tiene mucho sentido social en esto de hagamos algo, o sea, que la arquitectura sirva para ayudar en una coyuntura específica, en un momento difícil para la sociedad, ¿no? Para la sociedad japonesa en ese caso. Y Balkrishna Doshi, lo que pasa en India no necesariamente es una coyuntura, o sea, no es que llegue un tsunami y se lleve las casas de todos, sino, pues más bien en India hay una condición pues, recurrente que tiene que ver con las desigualdades y la pobreza. Y entonces Doshi
retoma de alguna manera los elementos pues de la cultura popular de la India o de algunas regiones de la India y se las devuelve, ¿no? Y se las devuelve para su disfrute y para que les solucione ciertas cosas, y en ese sentido, Balkrishna Doshi también es un arquitecto muy social, como muchos de los que les pedí revisar esta vez, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Michi? Sí, o sea, justo vi varias como de sus, bueno, lo que me llamó la atención de estos arquitectos, a uno ya lo conocía, bueno, Shigeru Ban, lo expuse en otra clase el semestre pasado y pues justamente me gustaba como la interacción de los materiales, porque pues no es muy común ver que se construía con papel o con cartón, pero pues en cuanto a su percepción de por qué lo hace, o sea, tiene como dos frases muy conocidas, que era una que no necesitaba de materiales resistentes para que o sea, sí, algo como de, no necesito que los materiales sean, o sea, como que fuertes para que la arquitectura sea resistente o algo así. Y la otra era que no toda la arquitectura es para la gente rica o para la gente que la puede pagar. Entonces, pues me gustaba como su ideología, al igual que la de Doshi Balkrishna, que decía que el diseño puede convertir los refugios en hogares, las viviendas en comunidades y ciudades en oportunidades o algo así. Sí, exacto. Y Doshi se hizo muy famoso además por sus prototipos de vivienda low cost, ¿no? Que también, pues, les invito a que les echen una revisada que están buenos. Gracias, Michi. ¿Quién vio algo, por ejemplo? Bueno, fíjense, aquí ya tocamos temas, con Queré, ya tocamos temas de la relación con la naturaleza y esta cuestión hasta poscolonial, ¿no? Que habla de que parte del discurso tiene que ver con hacer general toda la cultura de, pues, de un lugar que resulta que es una suma de muchísimos lugares, ¿no? Eso tiene que ver mucho con lo poscolonial y tiene que ver mucho con el racismo. Esta muletilla que tenemos en México de, por ejemplo, de hablar de los chinos, como todos los orientales, como todas las culturas del oriente, pues es precisamente una actitud un tanto racista, ¿no? Y, y les digo eso, pues a nosotros también nos toca vivirlo cuando, cuando a todos los latinoamericanos se les mete en un mismo papel y con los mismos valores y con las mismas motivaciones, cuando pues yo no sé si ustedes se reconocerán pues iguales que un argentino, que un paraguayo, que un chileno, que un panameño, que un quién sabe, ¿no? O sea, son cosas totalmente diferentes. Incluso en México, no sé si ustedes se reconocerán con un guerrerense o con un mexiquense o con un yucateco o con un regiomontano. Seguramente reconocerán también sus diferencias y ahí pues cada quien tiene sus propias motivaciones y su propia cultura, ¿no? También hablamos de esta cuestión de la naturaleza y de los materiales cuando pensamos en Querer y sus alusiones a la naturaleza, no solamente formales, sino también como esto que hablábamos de ven su pabellón que evoca un árbol y de alguna manera él sí quiere explicar que se parezca a un árbol africano, ¿no? De estos de la sabana, pero también tiene un poco que ver con lo que hablábamos la otra vez de si
para evocar un árbol hay que hacer algo que se parezca a un árbol, o hay que hacer algo que funcione como un árbol, o hay que extraer la sustancia de un árbol y reproducirla artificialmente, o qué, cuál es la relación entre la arquitectura y la naturaleza. Y y que también ahí toca otro tema que tiene que ver con los materiales regionales y con los procesos, quién hace esa arquitectura. Entonces ahí Francis Quere nos da muchas lecciones al respecto. Como bien decían hace rato, el mismo Quere no se puede, o sea, se le podría criticar por el hecho de que, pues, no cualquiera accede a estudiar en arquitectura en Berlín. Eso habla un poco de la posición en la que estaba en su propia comunidad, digamos. Pero como les digo, todo contribuye a hablar de otros lados y por ese lado me parece que está bien. Y ahora que habla Mitzi sobre Shigeru Ban y sobre las viviendas emergentes y rápidas y los materiales y el papel, y habla sobre Doshi y también sobre pues estas disparidades que hay en la India y esta cuestión social que se tiene que atender en países como la India o como México, sí o sí, me parece muy interesante también para un poco para desplegar temas ahora. No es que vamos a resolver ninguno, solo vamos a señalar cómo muchos de los arquitectos agarran, tocan, usan, construyen con los elementos de los que hemos hablado este curso, ¿no? Quería que ustedes un poco vieran cómo se puede relacionar la teoría a la obra. Y si no, y les digo, no tienen que tocar todos los temas, pero me parece que si ustedes solamente repiten acríticamente la forma, pues es difícil que logren, digamos, sobresalir o tener algo que decir más allá de una reformulación estética con lo que ustedes van a hacer toda su vida, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién vio a otro arquitecto? A ver, hablemos de Carne. A ver, Pues dime. yo también vi a Valkyrie Shadoshi y a la Katuni Basal. Ajá, Para, sí, o sea, lo que me parece interesante de Doshi era como, sí, salirnos de Europa y como esta visión eurocentrista de siempre de la academia, pero, y su arraigo cultural, ¿no? Como la manera en la que articula espacios, formalmente, cómo mezcla sistemas constructivos, eh, pues ya muy usados en la India y cómo los mezcla con el concreto y esas nuevas formas que se aprende con Le Corbusier, con Kahn y todo este proceso que tiene, que igual es interesante, ¿no? Como, eh, pues que tanto todos se pueden ir a Francia desde la India, eh, pero es interesante cómo se interesan por regresar a sus raíces y aportar con pues, estas viviendas, estos conjuntos de viviendas para obreros y para los funcionarios de Chandigarh. Y de la Catónica Basal, pues sí, más que nada creo que su enfoque a lo social es esta aportación espacial con menos presupuesto, o más bien eficientando, ¿no? O sea, creo que también un poco de la mano con el discurso que tiene Aravena, con Elemental, con eliminar todo lo superfluo, y eso te da como una respuesta, una serie de estrategias para edificar y construir lo que realmente necesitas, ¿no? También creo que la Catónica Basal tiene mucho esta parte de la flexibilidad espacial, ¿no? Y que no ser como tan delimitada al usuario, sino que entender en el posible caos de no delimitar la manera en la que habitan los espacios, entender como una cierta estética, ¿no? Y hablan mucho de separarte como de estas visiones estéticas dogmáticas, ¿no? Como que dicen que no, pues este material, o sea, la lámina, el policarbonato, pues no son feos, no son, no, digo, no son lindos, son normalmente materiales para la industria o etcétera, etcétera. O sea, como que cuestionan bastante eso, ¿no? Que por qué habría yo tener este prejuicio del material y cuando pues podemos darle un buen tratamiento para que genere especialidades que lo harían otros materiales más caros generalmente, ¿no? claro.
Y ya, básicamente sí fue eso, como la manera de aportar más con un presupuesto limitado. Y también como el respeto al sitio. Tienen la casa R, me parece que de la Catón y Basal, que está en la costa de Francia. Eh, este, es muy interesante porque pudiendo aprovechar, bueno, pudiendo ponerse en el piso, deciden elevarla para tener una mejor vista, eficientan la estructura, respetan creo que 24 árboles del sitio y generan como pues una especialidad muy distinta. Aparte, no creo que mucha gente debería usar como lámina igual en la costa, pero justo hasta el despiece de la misma lo utilizan para iluminar ciertas partes, ¿no? Y como el rayo de luz se alinea con el canal de la lámina. Es muy interesante la exploración que tienen material para revalorizar pues estos como patitos feos de la construcción. Y ya. Sí. Muy bien. Pues fíjate que muy bien, muy bien bajado eso de Lacatón y Basal. Yo le aumentaría una cosa que me pareció muy interesante de Anne Lacatón, que dice, ellos se volvieron famosos por, este, por reinterpretar o por acondicionar construcciones existentes, ¿no? Y y particularmente algunas que les voy a ahí que cuando los empiecen a buscar a Lacatón y Basal les va a saltar rápidamente cuál es. Pero lo que me parece interesante de su discurso es no solamente es este respeto al sitio, como dices, de recuperar los árboles existentes y de esta relación con el paisaje que me parece muy bonita y muy interesante. Y, y, y en mi parecer, ese es el oficio de un arquitecto. O sea, ver qué hay y hacerlo, hablar bonito con lo que va a ver. Pero ellos también lo dicen como hay que respetar los designios del diseñador previo, ¿no? Los diseñadores anteriores, algunas intenciones tenían y ellos se toman personal el develarlas, ¿no? El tratar de encontrar cuáles eran y contextualizarlas o modernizarlas o transformarlas este, para, pues para que su intervención tenga que ver con lo que les pidieron y que su intervención tenga que ver con lo que le habían pedido al diseñador anterior hacer, ¿no? Eso quiere decir hablar con él. Este, hay una cosa en la arquitectura y en los arquitectos que uno siempre ve para abajo a todos los demás, ¿no? A uno le dicen, la abuelita, ¿no? A ver, mijo, ponme un cuartito arriba para que vivas ahí con tu esposa y con tus hijos. Y tú primero estás pensando en, no, abuelita, pero es que esta casa, quién sabe, que ya la quieres tirar para empezar desde el principio otra vez, ¿no? Y, y bueno, esa no sería la postura de Lacatón y Basal, sino sería decir, ¿cómo hacemos para que el nuevo conjunto dialogue completamente, ¿no? O sea que me parece muy, muy rico. Eh, Justo creo que es el proyecto del Palacio de Tokio, ¿no? En el Palacio de Tokio, no sé cómo se pronuncia, en el que retoman toda esa estructura, la develan, ¿no? Estas columnas, también los cielos rasos los complementan con instalaciones y lo único que hacen es acondicionar, ni siquiera acondicionar espacios, sino que destacar las posibilidades espaciales de lo que ya existe, ¿no? Creo que es muy interesante de esa postura de la Catónica. O sea, también como, o sea, la decisión de no hacer, creo que también a veces construye más que el hacer a fuerzas, pues, ¿no? O sea, Claro. decidir no hacer, creo que tienes como una postura y una manera de hacer arquitectura. Sí, sí, súper, súper, sí. Gracias, Andrés. Sí, no es nada.
¿Quién más? ¿Quién más vio, por ejemplo, ya estamos hablando de Lacan y Basal? Ya estamos hablando entonces de la sostenibilidad, del respeto al diseño previo, de esta postura del no demoler, sino sumarle. Ya estamos hablando también de esta intervención más pujante de las mujeres en los premios Pritzker, como Anne Lacan. ¿Quién se agarra uno de esos hilos y se va para otro lado? ¿Quién vio a Wang Shu? ¿Nadie? Que no. Bueno, pues Wang Shu está igual, es chino, y él precisamente habla de la arquitectura como un proceso bottom-up. Han oído esta paridad entre el bottom-up y el top-down, ¿no? Y él habla de cómo el bottom-up quiere decir algo que va desde la base hacia arriba, contrario a lo que se podría pensar de un proyecto, ¿no? Que va de un plano, de un diseño y se va materializando hacia la base. Él lo piensa de, de otro modo, ¿no? Y la obra más representativa cuando se gana el premio, búsquenla, también tiene que ver con cuál es el material que usó para construirla. Y lo que usa es cascajo, ¿no? En la garra y con concreto roto y mampostería rota. Él se avienta todo un edificio y precisamente está hablando pues, del proceso de la construcción, de los procesos sociales, de la sociedad misma, de los usos que se le van a dar a los edificios. Es súper interesante también ese arquitecto y esa visión de lo social, ¿no? Ninguna de todos los arquitectos que habrán visto es acabada, o sea, ninguna es el arquitecto que hace todo y que cumple con todo y que piensa en todo, porque está difícil, porque no se puede, yo creo. Pero pues todos aportan un poquito a que a poner elementos en la discusión y a mejorar el ejercicio de la arquitectura y a llevarlo para donde todos quisiéramos. Entonces, a ver si nadie vio a Wang Shu, alguien vio por ejemplo, Aravena, RCR, a Grafton. Cuéntenos algo de... O sea, yo no lo investigué como tal, pero pues sí, el trabajo de Aravena con Elemental como, o sea, todas estos pues, sistemas de vivienda social que hacen, ¿no? En el que construyes la mitad y dejas la otra mitad posible a construir, pero también es genera un ejercicio interesante porque también habla mucho del proceso participativo, ¿no? Y de pues no llegar y justo lo que critica igual la Catónica Basal, como acotar las necesidades, no, más bien acotar el cuerpo del habitante a la idea del arquitecto, sino que, o sea, Aravena sí los plantea como, mira, hay tanto dinero, te alcanza para otro cuarto o un calentador, ¿no? O sea, alguna vez llegué a ver como estos procesos y era interesante como, pues la gente establecía sus prioridades y Aravena también se desprendía de como de, uy, es que cómo se va a ver si al rato ya le meten esta pared roja y esas cosas. Entonces, es interesante ver también las estrategias que plantea para adquirir suelo más barato, porque también lo que critica bastante es como esta cuestión de las periferias, ¿no? Y que justo, aunque se hagan proyectazos en las periferias, normalmente no funciona tan bien, ¿no? Porque la gente busca estar en, Cerca. en,
sí, pues en el centro, en el núcleo de la ciudad para las actividades económicas. Y ya justo hablaba de esta como la manera en la que el gobierno también puede medio subsidiar una parte del terreno eh, para, para acercar a las zonas un poquito más adineradas, y como una estrategia de asegurar el futuro de la unidad, pues tenía una aquí en Nuevo León. Justo lo que leía yo era esa parte como, pues cómo acercaba, no me acuerdo si le acercaba a San Pedro, pero alguna parte eh, acaudalada. Y la verdad es que ya no sé qué fue de la de Monterrey, pero creo que algunas han servido bastante bien, ¿no? Ya. Claro. Y fíjate, por ejemplo, de Aravena, y no sé si conocen ustedes, que si no lo conocen, les recomiendo conocerlo. Además, un tipazo muy divertido. Santiago Cirujeda. Es un sevillano. Y bueno, pero el mismo, primero hablando de Aravena, Aravena pone en contexto dos cosas muy interesantes. Primero, la otra vez que así, de manera muy general, comparábamos una foto aérea de Lomas de Chapultepec y una foto aérea de Nezahualcóyotl. Y que decíamos cuáles eran las diferencias si hablamos de la proporción de los predios, de las manzanas, del color de los techos, del espacio público, etcétera. Aravena lee que, que en los entornos pues, más desfavorecidos, digamos, hay una condición progresiva de la vivienda. Y esa condición progresiva de la vivienda tiene que ver precisamente con esto que está diciendo Andrés, que el suelo es caro y está lejos. Entonces, como es un bien muy, muy preciado, digamos, el suelo urbano, entonces, no, no, ciertos sectores no se pueden dar el lujo de, de ir cambiándolo, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues entonces su casa está en constante transformación que tiene que ver con el ciclo de vida de la familia y con las personas que habitan en ella. Entonces, él pone en la mesa de la arquitectura estos dos temas súper importantes. Uno, lo progresivo de la arquitectura de la vivienda social. Dos, el valor de suelo, ¿no? Esas dos cosas son las aportaciones de Aravena a la arquitectura, que además si lo ven así como desde otras disciplinas, no es nada nuevo, o sea, se viene hablando de la localización y de los factores de localización de la vivienda y de las X tipos de viviendas desde hace 100 años fácil, pero traerlo a la arquitectura y hacerlo operativo es el valor que le da Aravena a estos temas que les digo que no, nada nuevos. Y no por hacer menos la obra de Aravena, al contrario, ¿no? Sino muy inteligente de encontrar una discusión interesante, no resuelta, que tiene mucho tiempo, y él decir, pues desde la arquitectura esto, mira, les digo, padre. Y por otro lado, Santiago Cirujeda, no sé si lo han visto, también es un tipo súper interesante, y él tiene no sé si decir una oficina, más es un taller o no sé, que se llama Recetas Urbanas. Y este tipo es medio anarquista, ¿no? Entonces ustedes van a ver cuáles son sus propuestas o cuáles son sus intervenciones tanto en el espacio público como en la vivienda. Y él lo que busca es cómo usar a la normativa y cómo usar el derecho hablando de temas jurídicos, para, para favorecer a algunos sectores de la ciudad a hacerse de sus propios parques, de sus propios espacios públicos, de sus plazas o incluso de más terreno, ¿no? Entonces, también un tipo súper interesante que se ha aventado unos ejercicios de cómo un edificio social puede extender su territorio hacia el lindero de al lado, ¿no? Hacia el edificio vecino, hacia el predio de al lado.
cómo puede convertir contenedores de basura en juegos urbanos y parques públicos. Bueno, en fin, les digo, además él hace unos años vino, y tuve el gusto de conocerlo también, es tipo súper simpático. Entonces, él habla de cuando le dicen, y la arquitectura, que si la belleza, que no sé qué, él dice, no se clava en eso, ¿no? Él dice, hay arquitectura bella y arquitectura no, ¿no? No bella, y no pasa nada. En una conferencia lo escuché aventarse la frase de, todos tenemos un primo feo, ¿no? Y no, y no hay problema, pero lo que importa es que ese primo sabe hacer ciertas cosas y uno lo ve por otro lado. Entonces, también su manera tan suelta para hablar sobre, o para sacarle toda esta cuestión, digamos, poética, formal y bella a la arquitectura y decir, sí, eso está bien, pero esa es una cosa, pero hay muchas más. También eso está muy interesante de Ojeda. Él no se ha ganado un Pritzker, pero véanlo porque también está padre. ¿Quién más? Nos falta Freyotto, nos falta Grafton, que Grafton son dos irlandesas muy talentosas. Nos falta Arata Isozaki. Nos falta Toyo Ito. Pues precisamente de los que nos faltan, tanto Toyo Ito como Isozaki, como Grafton tal vez, son muy la vieja guardia, ¿no? Son muy la cuestión formal de la arquitectura, son muy el discurso poético de la arquitectura y la forma, ¿no? Toyo Ito es toda una institución de cómo, de la composición y de la jerarquía y se la sabe. Y también nos falta Frei Otto, ¿no? Frei Otto que, le decía, Aravena tiene esta condición progresiva de cómo la arquitectura siempre está en constante transformación. Y Frei Otto, la postura que él tiene es de cómo hay un módulo, un parámetro que se va repitiendo y genera geometrías, genera arquitectura, ¿no? Entonces, también esa es otra postura interesante. ¿Quién más? ¿Qué más vieron? Luis Daniel. Justo de Grafton, pues dos arquitectas irlandesas que pues yo las relaciono un poquito con la Aravena, no tanto en la labor, en lo que han hecho ambas entidades o ambos colegiados arquitectos en su obra, sino, bueno, en intenciones, pero sí en su obra, pues porque igual Grafton tiene mucho, o es común en su lenguaje, la materialidad y el uso abrupto del concreto, bueno, el brutalismo como tal. Pero aquí quizá lo interesante es como la forma en la que quieren vincular en la mayoría de bueno, para empezar sus proyectos son todos de carácter público. Mismo caso, bueno, caso similar al de Aravena y de la mayoría de los arquitectos mencionados. Y pues ellas lo que buscan es vincular mucho la labor social y el compromiso, pero un tanto más academicista porque ellas sí sostienen que no debe ser puesto sobre la mesa la belleza de un edificio o no debe ser puesta en duda como tal si la labor del arquitecto es hacer los edificios bellos o hacer los edificios compositivamente estéticos. Y me parece también pues muy interesante con lo que mencionas de Toyoito, porque Toyoito viene de una escuela donde la composición y donde el arte del equilibrio es fundamental y habla parte de su formación en Oriente. Y pues ese es como que extenuar estas diferencias que hay entre arquitectura occidental y arquitectura oriental, pero como de todos modos sí se relacionan o sea, se difuminan quizá en la fragilidad o mejor dicho, en la ligereza de los elementos, de la sutileza más bien de los elementos, de las líneas de diseño, pero sí congregan en la labor
de los materiales. Siempre la materialidad habla por la arquitectura y como antes no era la materialidad, sino antes era pues casi que la cualidad estética. Y si el material se ve feo, hablando en época funcionalista, si el material se ve feo, pues ocúltalo. O si el material se ve feo, pues no lo uses. Entonces creo que esa es una de las principales corrientes que están siguiendo la mayoría de las firmas hoy en día. Claro. Claro, y fíjate que, bueno, ahorita que hablamos precisamente de la composición, de la jerarquía, no sé si usted relaciónelo con su práctica, ¿no? Con su taller de proyectos. Cuando llegan a proyectos, bueno, no sé si en su taller será, sí, en su curso será diferente, pero es muy común el llegar a taller de proyectos y que se asuma que lo que vamos a discutir es la composición, es la forma, son las relaciones funcionales del edificio. Y, y no es lo único, pero ni cerca, ¿no? Y les aseguro que si ustedes tienen todos estos temas rebotando en la cabeza de cómo diferentes arquitectos tan importantes como estos, o tan representativos como estos, lo han visto de maneras diferentes, si su aproximación a un proyecto cualquiera no se trata de la composición y de la jerarquía, sino se trata de, o de los materiales, o de los procesos, o de lo paramétrico, o de quién sabe qué, pues me parece que parte de su responsabilidad como estudiantes es de plantear el problema que ustedes quieren resolver con sus profesores y hacer que sus profesores discutan el problema en los términos que ustedes quieren, ¿no? No que ustedes digan, no, pero yo quiero hablar del proceso, no sé qué, y entonces el profesor te contesta, pero se ve feo, 0, ¿no? O 5, no sé. Sino que, pues en realidad se trata de poder enriquecer todos los discursos y pero de que ustedes también tengan elementos para decir, este proyecto lo quiero dirigir para acá. Porque también algo que pasa es que los arquitectos muchas veces hablamos de todo y de nada al mismo tiempo y es difícil construir desde ahí. Entonces, espero que este curso de alguna manera haya servido para decir, sí, hay muchas maneras de abordar un proyecto arquitectónico, pero no el mismo. Entonces, siempre que ustedes puedan identificar cuál es la manera en la que quieren abordar uno, se pueda discutir y se pueda construir a partir de esa aproximación que ustedes quieran hacer en ese momento específico. Sí, justo creo que es interesante como la teoría y también la historia. Bueno, sí, en general todas, ¿no? Pero creo que son las que más se enfocan a generar como posturas ante la arquitectura, ante las decisiones, hasta no sé, las ramas filosóficas y como esto tú lo trasladas después en decisiones, ¿no? Creo que también Aravena justo hablaba de que la arquitectura era un proceso de tomar decisiones y solo se diferenciaba de quién tomaba mejores o peores decisiones, como también le hablaba un poco como sarcásticamente, pero sí creo que sí, pues nos da herramientas, sí. Pues muchas gracias, este, por, por motivarnos a esto. No, pues, o sea, bueno, gracias por decirme. La verdad es que a mí es algo que me gusta mucho y que se me hace, pues digamos, muy complejo y por eso también trato de aterrizarlo o de relacionarlo con, con cosas más cercanas, más comunes, más conocidas, como puede ser este caso de los Pritzker o las películas o tantas otras metáforas y cosas y vivencias que luego les cuento y no sé si les hacen sentido o no. Pero sí, yo yo había dado teorización 1, teorización 2 y nunca había visto como, bueno, ¿y luego qué sigue? ¿No? Más que cuando fui estudiante, que pues también lo veo de otro modo.
Pero ahora también es el verlos, el ver a ustedes cuál es el contexto, el bagaje que traen en cuestiones teóricas y cómo ustedes lo relacionan, me sirvió mucho para, para saber qué temas meter y para decidir en esta ocasión meter así un salpicado de un montón de cosas y de un poco sondearlo, saber cuál les hacía sentido y cuál les gusta y cuál no, y cómo lo quieren ver y cómo no. Entonces, fue de los dos lados. Gracias a ustedes también. Y bueno, chicos, pues, pues ya nos